Entonces, la idea de este informe nació en el año 2012, en un contexto como lo de la crisis hipotecaria en Barcelona. El objetivo de este informe era un doble objetivo. De un lado, visibilizar el problema conectado con la crisis hipotecaria y la vulneración del derecho a la vivienda. Por otro lado, intentar reemplir un vacío de una falta de datos sobre esta crisis hipotecaria. El informe trata los casos de 957 casos de personas con problemas hipotecarios que han venido a la PA, a la Plataforma Afectados por la Hipoteca de Barcelona, entre 2013 y 2016. 957 personas, atrás de esas personas hay familias, y en total las personas implicadas en este estudio han sido 3.206. No es simplemente una fotografía, sino es una fotografía de un proceso entero. Por primera vez se intenta dar un enfoque a partir de la perspectiva de las personas afectadas. Entonces, en la parte jurídica hemos querido darle también este enfoque a nivel municipal. Sí que tenemos como el marco legal de cuáles son las normas de protección de derechos del derecho a la vivienda que existen en el Derecho Internacional de Derechos Humanos, también en el ámbito regional de protección de derechos, pero después hemos querido centrarnos un poco en todas aquellas normas o todos aquellos mecanismos que se usan a nivel local para proteger los derechos humanos. Del efecto que han tenido las personas afectadas por la hipoteca con dificultades de pago o que estaban en situación de impago y han acudido en la PA. Entonces, esta gente, por distritos, observamos en el mapa que el 35% se localizaban en nou barris, y de paso podemos apreciar una correlación inversa con los distritos de mayor renta en Barcelona. Son 957 casos, pero que es ampliable, porque si vemos a los avalistas, a los familiares, incluyendo un 61% de familias con menores, un 12% de familias con mayores y otro 12% con personas con dependencia, en todo este estudio abarca 3.206 personas afectadas por la hipoteca. Destacar que la gente que había venido a la PA antes, casi la mitad, el 48%, nunca habían asistido a servicios sociales. Del 52% que sí que había ido a serveis socials, la respuesta, la atención fue aceptable, pero la respuesta no fue, en el 66% de los casos, no fue una solución adecuada. Esto nos hace plantear una serie de dudas para cómo mejorar esta interrelación entre tanto la Administración como servicios sociales como la PA. En cuanto a la resolución, después del largo proceso de negociación, una vez se está en la PA, solo destaco que el 57% han conseguido algún tipo de solución. En este caso, por ejemplo, el 39% obtuvo una dación total, y además, que aquí no está, un 27% obtuvo un alquiler social. En Barcelona, pues eso, nos encontramos con un déficit, no hay parque público de alquiler. Entonces, para ampliar este parque público y cumplir, ¿no?, con la ley catalana, pues Barcelona debería de movilizar 120.000 pisos en los próximos 10-11 años. En los próximos años deberemos trabajar en diferentes asuntos, y los que destacamos actualmente son la presión turística. Estamos viviendo en Barcelona pues una presión turística brutal, con todo lo que ello comporta, que serían, ¿no?, pues gentrificación, subida de alquiler. Y por otro lado, también abordar una reforma a servicios sociales, ¿no? Esta es una herramienta, creemos, imprescindible, ¿no?, sobre todo para visibilizar la problemática desde otra perspectiva, es decir, desde la gente que está padeciendo esta crisis.